Eh, Buenas tardes. Vamos a dar inicio a la siguiente clase del indicador de logro de valoración. Recordar que como en esta clase vamos armando para el parcial, en la cual ya estoy elaborando las preguntas pertinentes con respecto a liquidación de tributos. Entonces vamos por aproximaciones sucesivas construyendo poco a poco el parcial. De tal manera que también a medida que vamos realizando las tareas, se nos facilita poco a poco para resolver liquidaciones de tributos. Bueno, vamos, ya falta un minuto. Empezar. Bienvenidos alumnos, lo que estoy mirando acá en el campus. Bienvenidos a todos. A ver, indicador de logro número 6, que es indicador de logro 6, que es el mismo que hemos tomado la sesión pasada, pero con la sesión 5. Ahora es la sesión 6, y poco a poco vamos finalizando hasta la sesión 9. Bueno, entonces, parte de la liquidación de tributos es la base imponible. Y la base imponible es el monto sobre el cual se graban los tributos. Parte de esa base imponible viene a ser la valoración aduanera. Ahora, lo que yo declaro como importador, la pregunta es, ¿la SUNAT me lo va a aceptar? ¿Me lo va a tomar como válido? Y para tomarlo como válido, la SUNAT toma varios métodos, pero estos métodos son establecidos por la OMC. Por eso dice ahí, valoración aduanera según la OMC, Organización Mundial del Comercio. Estos métodos fueron creados con el fin de contar criterios básicos, homogéneos y transversales para todas las aduanas del mundo, para que sea justo la validación del valor declarado, en vista que los contratos son distintos en diferentes partes del mundo. Entre un proveedor y un comprador se establecen varios contratos. Para ello se utiliza muchas veces el Inconter. Entonces, por lo tanto, cuando se va a gravar los tributos en el país de importación, no se va a tomar el monto del Inconter, se va a tomar un monto que es un criterio universal, que es el valor CIF. Así te vendan en Esword, Free Carrier, pero se va a declarar sobre el valor CIF en las aduanas. Es un monto en la cual son criterios uniformes, únicos y equitativos. Dicho sea de paso, cuando un importador declara, lógicamente, el monto sobre el cual va a gravar, los números son distintos uno con otro, porque también depende de la cantidad, depende de la mercancía. Pero el criterio para determinar el valor, ¿no? Si ese valor fue bien declarado, el criterio son únicos en el mundo. Es por eso que se está tomando estos métodos, que la clase pasada hemos desarrollado el principal método que se llama método de transacción. Ahora vamos a desarrollar los siguientes métodos, especialmente el método de mercancías idénticas y el método de mercancías similares. Ahora, la pregunta del alumno, Miss, ¿y para qué a mí me va a servir en mi vida diaria, en mi trabajo? Claro, si nosotros nos vamos a globalizar, validar, lo realiza la aduana, pero sustentar, los sustentos, nosotros lo tenemos que presentar. Tú como importador tienes que presentar los sustentos. ¿Y cuáles son esos sustentos? Los documentos. Estos documentos en la cual tú tomaste como oportunidad y tomaste también como tu obligación. Es por eso, pagas una factura. El pago de esa factura es tu responsabilidad. Pero la pregunta es, ¿el valor de esa factura es igual que de otro proveedor? No, porque cada proveedor vende diferente sin contar. Uno vende con Esword, otro vende con Free Carrier, otro con la familia D. Y cuando llega esa mercancía en el país de importación, se tiene que liquidar tributos. Y se liquida sobre un monto. Ese monto es el valor en aduanas, lo que vamos a desarrollar ahora. Vamos. Aquí están los métodos. Son 6 métodos de valoración aduanera. Todos son muy conocidos. En la aduana Perú, la que más utilizan es el método de valor de mercancías de transacción, pero idénticas. Idénticas. La aduana cuenta con un CIBEC, que es un sistema de precios, y en la cual, a ver, un ratito voy a colocar la diapositiva. ¿Está? Voy a colocar. Ya. Entonces la aduana utiliza más de mercancías idénticas. Tiene un CIBEC, o sea, un sistema de precios. Y entonces, bajo ese CIBEC, va comparando el valor que tú has declarado
con el valor FOB unitario. La aduana cuenta con una serie de valores ya declarados. Claro está, le toma un promedio, también va de acuerdo a un tiempo, a un proveedor, y también depende también lo que se refiere a las cantidades, ¿no? Pero la aduana tiene un CIBE, un sistema de precios, en la cual poco a poco va comparando una mercancía declarada con el CIBE, que es un FOB unitario, ¿no? Tú cuando declaras, tienes una factura, tienes un flete y tienes un seguro, que es el valor en aduanas. A ver, estoy colocando la diapositiva otra vez para que puedan visualizar mejor. Ya. A ver, un momentito. Vamos a reanudar. Ahí está. Vamos a agrandar un poquito para que sea más visible. Ya. Empezamos, ¿no? La pregunta de todo importador. ¿Cumpliré los métodos de valoración? Porque el que valora es la aduana, pero la aduana, de acuerdo al método que me está aplicando para validar el valor declarado, yo he declarado, lógicamente hay requisitos. Si me va a aplicar el método de transacción, hay un requisito que sea una compra y venta. Si es un alquiler, no me va a tasar bajo ese método, no me lo va a medir bajo ese método. Si es, por ejemplo, un leasing, tampoco. Si es un obsequio, tampoco me va a validar porque no es un método, no es una transacción de compra y venta directamente. Ahora dice precio pagado por pagar. Claro está, yo declaro un valor, pero puede ser que todavía le he pagado ese valor o no le he pagado. El hecho es que yo voy a declarar. El contrato se respeta. Hay varios tipos de contratos entre proveedor y comprador. A la aduana lo que es en su interés es que tu valor sea declarado, sea pagado o por pagar, ¿no? Entonces, acá la pregunta es, ¿cumpliré los métodos de valoración? Este señor, ¿no?, va a importar insumos, esos insumos van a formar parte de la oferta exportable, y entonces la pregunta es, la gran duda, ¿será aceptado el valor declarado? La pregunta es, ¿y porque si no me acepta el valor declarado, qué puede pasar? Puede pasar muchos inconvenientes. Bueno, uno de ellos, la aduana te dice, no te puedo aplicar el primer método, entonces voy a aplicarte el segundo método, que es de mercancías idénticas, pero también tiene que haber una transacción. Hay un conjunto de condiciones, una compra y venta, no debe haber vínculo entre el proveedor y comprador, no un vínculo de socio ni vínculo familiar. Pero si ocurre vínculo, tú tienes que demostrar y sustentar a la aduana que no se ha distorsionado el precio, ¿no? No puede ser que el proveedor sea una persona conocida tuya y que para que te está vendiendo una mercancía a un valor menor de origen. No puede ser así. Entonces la aduana te pide una serie de condiciones y requisitos para tasarte, validarte con el segundo método de mercancías idénticas. Ahora, hay otro, mercancías similares, también es un método de transacción. Entonces tú tienes que sustentar que hubo una compra y una venta. No, ahí no aplica un leasing, un alquiler, no aplica una muestra, un regalo, tampoco no aplica, ¿no? Y en otras situaciones, ¿qué aplica? Hay otros métodos que voy a mencionarlos aquí en la clase, ¿no? Entonces, ahí estos son los métodos. Método de transacción de mercancías idénticas. La principal es el principal método, el método de transacción que lo expliqué en la clase pasada. El segundo método, método de mercancías idénticas. Después tenemos de mercancías similares. Compara, digamos, tu bien declarado, el valor que has declarado, lo compara con otra mercancía que cuente con características similares, pero no idénticas. Ahora la pregunta es, Missy, ¿a qué se llama similar? Similar es aquel mercancía que puede ser intercambiable en su valor, ¿no? Por ejemplo, si yo voy a declarar unas zapatillas Nike y la aduana la va a comparar con una mercancía, unas zapatillas similares, tiene que tener la misma calidad, porque es intercambiable. Zapatillas Nike con unas zapatillas que la va a comparar que sea de la misma calidad. Igual, yo voy a declarar unos celulares muy de última tecnología, entonces no lo va a comparar una mercancía similar con un celular que no es de última tecnología. Entonces, la aduana te va aplicando método. Si no puede con el primer método, porque no se cumplen las condiciones de la transacción de compra y venta, entonces aplica el siguiente método, que es método de mercancías idénticas, que también es una transacción,
pero se piden otras condiciones. Si no cumple, vamos al tercer método, que es mercancías similares. Y si no se cumplen las condiciones, va con el otro método, que es método deductivo. Y si no, hay otro método, método reconstruido, que cuesta más, es más tedioso, más engorroso, porque tienen que construir el valor del bien para determinar si realmente es el valor declarado. Y hay otro, el último recurso. Antes de pasar a la diapositiva, yo quiero que veas bien las diapositivas, cuál es primero, el de arriba, que es de transacción principal, después la siguiente, idénticas, similares, después viene el deductivo, el reconstruido y el de último recurso. ¿Y por qué lo enseño? Porque sencillamente, a medida que yo voy yendo método por método, la validez y confiabilidad del valor declarado se va alejando. Lo más claro es presentar documentos que sustenten que es una compra y venta y que tenga una factura de acuerdo a los requisitos que le pide la aduana. No puede ser cualquier factura. Esos requisitos lo emite la aduana. Me pide una serie de condiciones. Vuelvo a repetir, si yo cumplo esas condiciones, inmediatamente, es rápido este método, ya me acepta el valor declarado. Pero si no cumple esas condiciones, va al siguiente. Y cada vez cuando se va alejando los métodos, realmente se aleja al valor real del bien que se está declarando, ¿no? Así lo ha colocado la OMC. Vayamos el siguiente. Saberes previos para comprender. El primer método, que es el método de transacción principal, y también el método de transacción de mercancías idénticas, y después el tercer método, método de transacción de mercancías similares, realmente hay un precio declarado, un precio de factura declarado. Pero ¿qué pasa? También hay otros costos que no están dentro de la factura. Si te vendieron en S-Word, ¿no? El precio de factura es precio S-Word. Y la pregunta es, ¿qué valores faltan? ¿Qué costos faltan? Lógico, para ajustar esa factura, faltan los demás costos logísticos en el país de exportación. ¿Qué costos logísticos? El transporte interno, que se llama el Island Freight, que lo voy a repetir cuando hable sobre liquidación. ¿Qué más, ¿Qué otros valores se tienen que incluir, que se tiene que ajustar? Se tiene que ajustar el valor del almacén, el valor de la gestión aduanera, el valor de las operaciones portuarias o aeroportuarias. Hasta ahí ya lo estoy ajustando valor FOB. Sumo el flete, sumo el seguro y ya llegué al valor CIF, que es el monto que la aduana me dice que yo tengo que declarar, que es el valor CIF. Y no queda contenta la aduana. Si bien es cierto, ya declaré, ya liquidé y ya pagué los tributos, la aduana sigue con sus canales de control, ¿no? Entonces, en el canal de control, la aduana también va a verificar, ¿no? Va a verificar las características de la mercancía. A ver, Adriana, bienvenida. Yo les mencioné en cada clase, qué importante es describir la mercancía. No basta decir, es avena o es, ¿qué te puedo decir? Huevos, inmediatamente ya busco la subpartida. Por eso elaboramos dos fichas, la ficha de exportación y la ficha de importación. ¿Para practicar qué, Para practicar los detalles de la mercancía. Esos detalles, lógicamente, tienen que ver con la subpartida. Y la subpartida tiene que ver con la tasa arancelaria. Y la tasa arancelaria tiene que ver con los tributos correspondientes, lo que se tiene que liquidar. Bueno, seguimos, ¿ya? Después de un ratito vamos a dar un espacio para todos, vamos a dar un espacio para comentar sobre la evaluación, que ya colgué las notas a todos, ¿no? Y que en el transcurso de 2 semanas estuve preguntándoles si tenían alguna inquietud y que estuve atendiendo las inquietudes a través del chat y a través del correo institucional, y que también con 2 semanas de anticipación colgué la evaluación continua y la rúbrica correspondiente y lo publiqué, lógicamente, a través de los canales respectivos. Vamos a seguir. A ver. Bien atención, por favor, bastante atención para entender, porque ¿cómo voy a entender liquidación? Si la liquidación es muy sencillo de operar, es muy sencillo. Realmente, solamente se dan unas cuantas instrucciones y es operativamente. Es muy distinto liquidar operativamente que liquidar con conciencia. ¿Qué es lo que estoy liquidando? Porque para liquidar con conciencia tengo que saber en primer lugar el valor de aduanas, porque sobre ese monto se va a gravar. Para liquidar a
conciencia, yo tengo que saber las normativas aduaneras en la liquidación. Pero esa liquidación lo hacen operativamente a través de un automático. Lógico, es un automático. Pero ¿por qué no se enseñan en diferentes sitios? En diferentes sitios te enseñan como yo te enseño, paso a paso, a pesar de que existe un automático. Y la pregunta del alumno, Miss, ¿y por qué? Porque sencillamente cuando hay problemas en la liquidación, en el automático, uno tiene que ubicar dónde fue el problema. De repente el problema fue en el valor, que no fue bien declarado. De repente fue mal el arancel, que la subpartida no fue la indicada y se colocó otra tasa. De repente el problema fue en la liquidación del arancel. Si uno liquida mal el arancel, está mal las demás liquidaciones. Entonces uno tiene que saber cualquier proceso, procedimiento en el mercado laboral, hay que saber paso a paso, objetivos intermedios, objetivos medios, objetivos pequeños, paso 1, paso 2, paso 3, a pesar de que existen automáticos software en la cual te bota inmediatamente la solución del trabajo. Por ejemplo, un almacén. En un almacén se utiliza varios software, en la cual uno está registrando el ingreso y salida de bienes, en cualquier tipo de almacén, en un mercado interno también. Y esos son automáticos, pero la persona que está dentro de ese automático manejando, y cada empleado tiene que saber los procesos, qué es lo que está pasando, para ubicar, como se dice, el cuello de botella. Es igual, en cualquier tipo de operación, proceso, procedimiento, tenemos que saber paso a paso. Es por eso con este curso, antes de liquidar, yo tengo que saber el valor en aduanas. Bueno, entonces vamos a especificar acá. Aquí tenemos una empresa. La empresa le está vendiendo en Esword o le está vendiendo en Free Carrier. Hemos recordado sin contar en la clase pasada. Esword quiere decir que el vendedor su obligación termina en la puerta de fábrica. Pero cuando le vende al importador, la gran pregunta es, ¿y quién asume los demás costos? Los demás costos los asume el comprador. Por lo tanto, cuando llega esa mercancía al puerto de destino, que es el valor CIF, cuando llega al puerto de destino, quien tiene los documentos, las facturas, es el comprador. El vendedor ya le envió la factura en Esword, ya tiene en la mano en Esword, pero ¿quién tiene en mano las facturas, notas o cualquier documento comercial que acredite el pago de un costo? Lógicamente hay un costo. ¿Qué costos? En el país de exportación, miren estos símbolos, por favor, estoy en la sesión número 7. ¿Qué veo? La mercancía ya salió de fábrica, que es un Esword, pero hay un transporte interno, que es el Island Freight, que es un símbolo. Hay un terminal, que es un almacén donde se custodia la mercancía para que pase el despacho. Hay una gestión aduanera, que este es un símbolo. Se necesita documentos, certificaciones, autorizaciones. Después, una vez que me dan el levante en el almacén, yo necesito trasladar esa mercancía al terminal portuario. Y en el terminal portuario hay una serie de operaciones logísticas. La pregunta es, ¿quién asume esos costos? Eso depende del Incoterm. Si vendió Esword, quien asume esos costos es el comprador. Entonces, ese comprador tiene que entregar todos los documentos que sustenten todos esos costos. ¿A quién le entrega? Al agente aduanero, para que el agente aduanero, lógicamente, se vaya a declarar en la DUA B o en la DAM B. Clase pasada que ya les presenté que en la DAM B se declara. ¿Quién declara? El importador, con su firma y todo, porque está declarando los valores de una factura que pagó o que va a pagar y los demás costos. Los demás costos, él tiene los sustentos, documentos comerciales. Y tranquilamente, lógicamente, tu agente aduanero te va a ayudar en la declaración. Y cuando la aduana tiene algún cuestionamiento, ahí tiene los documentos que sustenten. El problema está cuando no tienes todos los documentos que sustenten, ¿no? Bueno, si te vendió en Free Carrier quiere decir que el vendedor asume los costos del valor del bien, que es Esword, más ciertos valores logísticos en el país de exportación. Yo te estoy diciendo ciertos valores logísticos. ¿Por qué? Claro, si el vendedor le vendió un Free Carrier, hay varios Free Carrier. Hay un Free Carrier que dice Free Carrier puerta de Free Carrier en tránsito, Free Carrier puerto, Free Carrier aeropuerto. Quiere decir hasta dónde le entregó la mercancía al comprador. Y hasta allí, lógicamente, el vendedor es la obligación en cuanto a los costos, documentos y riesgos. Si le está entregando la mercancía, lógicamente dice puerto o aeropuerto, quiere decir que el vendedor en el Free Carrier está asumiendo todos los costos, costos de la mercancía, más los costos logísticos, ya para entregar
lógicamente, al medio de transporte, pero no lo está embarcando. Y tampoco cubre las manipulaciones portuarias. Está lista ya, lógicamente, para un transportista, pero no está cubriendo, lógicamente, las manipulaciones portuarias, ni el embarque. Ese se llama un free carrier. La pregunta es, entonces, Miss, si el vendedor me vende un free carrier, ¿quién asume los costos en la manipulación portuaria y en el embarque? Es el comprador. Y el comprador lo puede sustentar con documentos. Se suma el flete, que el comprador también lo asume, más el seguro, y se logra al CIF. A ver, otro inconter. Si el vendedor vende en FAS, FAS significa Free Alongside Ship, le entrega al costado del buque. Quiere decir que el vendedor asume todas las responsabilidades hasta cuando deja la mercancía al costado del buque. Hasta ahí, el vendedor tiene que tener toda la documentación que sustente ese free carrier y envía al comprador. Pero, ¿quién asume el embarque? Es el comprador. ¿Quién asume el flete? El comprador. ¿Y quién asume el seguro? El comprador. Depende, lógicamente, del inconter. Quien asume los costos bien puede ser el vendedor o el comprador. Pero en la declaración, es otro punto, en la declaración, en las aduanas del mundo, se declara en valor CIF, que es el valor de aduanas. Así te vendan en cualquier tipo de inconter. Miss, y si me venden en delivery, delivery quiere decir que el vendedor asume costos, no solamente en el país de exportación, el vendedor asume costo del flete y del seguro, pero también asume ciertos costos en el país de importación. El más caro es el DDP, donde el vendedor asume todos los costos, ¿no? Hasta en el lugar que el comprador decida. Pero, ¿qué es lo que está asumiendo el vendedor? Algo importante, un costo muy fuerte. ¿Cuáles? Los tributos. Los tributos en el país de importación, de tal manera que ese vendedor asume todos los costos, inclusive el tributo en el país de importación, hasta el lugar donde se ha puesto de acuerdo con el comprador. Miss, ¿y cómo se declara en la aduana? Sí. Entonces se tiene que restar valores. Sí, se resta valores hasta llegar sí. Pero Miss, ¿cómo lo hace? A través de una fórmula normada por la aduana, por la cual la aduana le dice al declarante y a la agencia de aduana, le dice, en la DUA B hay un recuadro donde vas a colocar el inconter del contrato. Y entonces el agente aduanero con su fórmula aplica para convertirlo en valor CIF. Así de sencillo, ¿no? Bueno, otra situación muy importante legal. A veces ocurre que la aduana no acepta ese valor declarado, ni con ningún método cumples las condiciones y no lo acepta. La aduana, ¿cómo lo declara? Duda razonable. ¿Qué quiere decir? Que duda del valor que has declarado. Y ya la situación es más engorrosa. ¿Por qué, Miss? Porque ya declaraste y ya pagaste tributos. Y la aduana después te dice duda razonable. Miss, ¿qué opción ocurre para mí como importador? La aduana dice deja una garantía hasta que se solucione, lógicamente, el problema. Y te aplica el 5+5. Te da 5 días para que estés con otros documentos, el valor declarado. Y si en esos 5 días no sustentas con el valor, con otros documentos, el valor declarado, la aduana, dentro de 5 días más, te va a determinar el valor. Es la encargada la que te va a determinar el valor. Y hay un riesgo, porque puede hacer que la aduana me determine un valor mayor de lo declarado. Y a veces tenemos un presupuesto tan ajustado en la empresa que lógicamente se genera más tributos y no tendría dinero para pagar más tributos. Por eso le mencioné en la clase pasada, a veces encontramos en los almacenes mercancías con abandono legal voluntario. ¿Qué quiere decir? Porque han atravesado ciertos problemas con la aduana en la tributación y no pueden, lógicamente, cubrir los tributos, ¿no? ¿Por qué importante esta clase de valoración? Ya les mencioné, valoración y nomenclatura son los dos temas más complejos en aduanas, por la cual a veces también el mismo agente aduanero tiene problemas en valorar, en clasificar, pero la aduana da un plan de contingencia. Con previo pago se paga la aduana y la aduana nos da una orientación técnica. Miss, ¿y eso nos está enseñando eso complejo? No, complejo no te estoy enseñando, solamente la parte del saber, ¿no? ¿Por qué? Porque hay 3 saberes, el saber hacer y el saber ser, que es la persona.
que son los valores, la responsabilidad, el comportamiento. Y el saber hacer es la aplicación. Lo que vamos a hacer, la aplicación, más está orientado en la teoría, porque para enseñar a valorar con el saber hacer, lógicamente es muy complejo, es bien complejo, porque hay que ver cada método y cada método con sus prácticas. Estaríamos todo un semestre enseñando valoración y realmente hay talleres, certificaciones de valoración y continuamente los que trabajan en el área de aduanas continuamente asisten estos talleres de valoración. Inclusive el mismo especialista de aduanas, oficial de aduanas, se le presenta la situación compleja, valorar una mercancía, porque cada vez llegan las mercancías distintas, unas con otras. Y a veces no está en el CIBE, no está en el, porque primera vez está ingresando esa mercancía al Perú. Por eso ya aplica otros métodos, ¿no? El especialista y oficial de aduanas. Y la misma aduana. Bueno, vamos a seguir. Lo más sencillo posible, el valor en aduanas. El valor en aduanas solamente es la suma, yo lo estoy colocando lo más sencillo, que es el valor FOB, el flete y el seguro. Es más sencillo, claro. ¿Por qué? Porque ese FOB a veces hay que ajustarlo. Puede ser una factura que llegó en Free Carrier, ¿no? Y hay que ajustarlo a valor FOB. El seguro, la póliza de seguro. A veces ocurre que no llega póliza de seguro porque son optativas. Entonces se tendría que utilizar el seguro. ¿Qué es el seguro de tabla? La aduana me brinda una tasa, un ficticio, y en la cual la tengo que operar sobre el valor FOB para obtener un valor de seguro de tabla, que lo vamos a realizar en un problema. Y el flete también, a veces ocurren ajustes en el flete con el medio de transporte. ¿Y por qué? Ejemplo, a veces te venden la mercancía, ¿no? Tú como comprador te venden, en la cual tú tienes que asumir el flete. Y el flete viene con COLEC o COLEP. ¿Qué quiere decir? Que recién lo vas a pagar. Y ahí tiene que hacer ajustes. Y otro es el prepay o prepay, en la cual ya fue pagado en el lugar de origen. ¿Qué otra situación puede ocurrir? A veces también hay descuentos en el flete, así como en cualquier medio de transporte. Hay muchas líneas que son corporativas y hay descuentos. Ahí también hay que hacer ajustes ahí, ¿no? Se suma el FOB, se suma el flete, se suma el seguro y ya tengo el valor en aduanas, que ya lo hemos hecho. Acá está la tabla de la normativa, ¿no? Está el acuerdo de valor establecido por la OMC. Son normativas que lo tienen que acatar todas las aduanas del mundo. Ahí está el primer método de transacción, principal método de valoración. El siguiente, mercancías idénticas y así. Vayamos al siguiente. El método de transacción ya hemos estudiado que tiene que haber una compra y venta. Y estos tipos de transacciones no aplica el método de transacción. Tiene que ser una venta de un país de exportación a un país de importación. Precio realmente pagado o por pagar. A la aduana lo que le interesa que declares. Tu contrato te lo respeta, pero tú tienes que declarar y sobre esa declaración se pagan los tributos, ¿no? A ver, por favor, den mucho su micrófono, sería tan amable. Lo comprendo que cuando ingresan, a veces se abre el micrófono como me ocurre a mí, pero traten lo posible porque ya estamos en clase. ¿Cuáles son las condiciones para aplicar el método de valor de transacción? Son muchas, acá están. Debe existir un precio realmente pagado por pagar. Tiene que haber una transacción vendida por un exportador. A ver, vamos a colocarle aquí. A ver, un momentito, por favor. Ya. ¿Están viendo la diapositiva número 11, por favor? ¿Sería tan amable? ¿Alguien me pueda contestar? ¿No? No la están viendo. Ya. A No, ver, no se aquí. está viendo, Ya, se quitó de la pantalla. ya, gracias por el. Sí, ya, gracias. Entonces voy a poner aquí. En mí yo lo veo, pero congelado. Pero vamos a ver. Entonces es bueno que el alumno me ayude, nos ayudamos con el internet. Lo que me ha ocurrido con los chicos de Iquitos también, y me sorprendí de que a ellos es muy distinto que llegue a Iquitos, es muy distinto que llegue a Lima también. A ver, ya está cubriendo. Un ratito, por favor. Por eso es bueno que observen ustedes la videoconferencia que lo ocurre estoy en el campo digital, en el Zoom. Ahí está. Vamos a ver, vamos a pasar. Un momentito, por favor.
Recién está cargando. A ver, voy mencionando otros requisitos, ¿no? Un requisito importante es que tenemos que demostrar que es una venta, ¿no? Ese es importante. Ese es, ¿y qué más? Hay una factura, que la clase pasada lo presenté. Una factura normada por la aduana. Dicen, ¿en esa factura qué tiene que venir? En esa factura, nombre, razón social, domicilio legal del vendedor y del comprador. Lógico. El Inconter también, ¿no? El FOC unitario, el FOC total. Tiene que haber la descripción de la mercancía, que es tan importante. El Inconter te lo están pidiendo la aduana Perú para ver, lógicamente, para hacer los ajustes correspondientes, ¿no? ¿Qué más? Prueba de venta, ¿no? Sin restricciones o cesión útil. O sea, no tiene que haber condicionamiento, ¿no? Me un ejemplo. Claro, el vendedor no me puede colocar, mira, yo te vendo esta mercancía y con la condición, yo te la bajo el precio bien bajo, con la condición de que tú en el futuro, lógicamente, me realices una operación. A ver, me colocan a veces en el contrato ciertas condiciones. Lo que no quiere la aduana es que no se distorsione el precio dentro del mercado. Esa es la conclusión. Pero a veces uno solicita rebajas. Uno es una rebaja porque cuando tú vendes, a ver, diga, alguna vez has vendido de repente por ahí, tú sabes lo que vas a rebajar, porque dentro de esa rebaja tú no te vas a perjudicar en tu margen de ganancia. Entonces siempre hay un límite inferior y un límite superior de promedios de precios. Claro. Eso depende, hay vendedores con expertise, lógicamente tienen buen mercado y pueden inclusive hasta el precio aumentar un poquito más, pero la persona que primera vez va a vender, lógicamente tiene que ver una promoción de su producto y el precio a veces va a variar un poquito menos, pero siempre hay un límite inferior y un límite superior que la aduana prácticamente lo tiene registrado en el CIBEC. Eso es lo que tenemos que entender, ¿no? Que el precio no dependa de una condición, que no se revierta el producto de la reventa, que no se revierta y que no exista esta parte es muy importante, la número 7, que no exista una vinculación que haya afectado el precio. Mayormente hay vinculación cuando es una vinculación familiar o de socio también, ¿no? Y la pregunta siempre, ¿puede haber? Si hay, y la aduana lo identifica, la aduana va a ser más detallista, más detallista, más acuciosa, en lo que se refiere al método, va a ser bien detallista con los documentos que has presentado. Método de transacción en la importación, ¿no? Precio pagado por pagar, vendidas exportadas sin restricciones, precios sin condiciones, que no exista vinculación. Vamos al siguiente método. Valor de transacción de mercancías idénticas, ¿no? Es el artículo 2 del acuerdo, según la nota interpretativa de la OMC. Si el valor en aduanas de las mercancías importadas no puede determinarse con el artículo que es de mercancías de transacción, que es el método principal, entonces la aduana te va a tasar, te va a validar el valor que has declarado con el segundo método, que es mercancías idénticas, ¿no? Vale. Entonces, ¿cuáles son las condiciones? Que las mercancías que tú has declarado sean iguales, lógicamente, a la que la aduana va a comparar, ¿no? La aduana ya tiene una base de datos. ¿A qué se llama iguales también? Que cuentan con las mismas características físicas. ¿Puede variar el color? Puede variar el color, pero la física, ¿no? En cuanto a su servicio, su función, la calidad es importante, porque la calidad tiene que ver con el precio, para que sean idénticas, y prestigio comercial. Lógico, tiene que tener el mismo prestigio, idéntica. Nike, zapatillas Nike, teléfono con una marca, con un prestigio, idéntica, para poder comparar. Y hay una base de datos, sí, porque tú no eres el único que importas. Vas a importar tú, hace 2 meses importó otro, hace una semana importó otro, pero la aduana, ¿qué precios toma, Miss? Porque el tiempo distorsiona el precio. Claro, la aduana tiene un límite en la cual va actualizando el precio para el momento y comparar lo que tú has declarado con lo que está comparando, los promedios que está comparando de valor declarado. FOC declarado, unitario, ¿no? Unitario. Bueno, ¿qué más? Haber producido en el mismo país. Lógico, es muy distinto que te vendan celulares de México, que te vendan mercancías de China.
Es muy distinto. Por eso la aduana, al momento de comparar con la mercancía idéntica que tiene en el CIBEC, lógicamente tiene que ser de los mismos proveedores, del mismo país, y que las haya producido el productor de la mercancía. Lógico, uno es comercializador y otro es productor. Hay que saber diferenciar. La aduana está verificando que el que te vendió esos celulares es el mismo productor de la mercancía. Otro es comercializador. Un productor también puede ser comercializador, pero también hay productores que no son comercializadores. Y la aduana es lo que va a verificar que sea del mismo productor, ¿no? Zapatillas Nike, ¿de dónde? De México. Ah, de México, productor de zapatillas Nike de México. A ver, un caso hipotético. De repente alguna marca, tomar en cuenta que México se le llama ahora la capital ensambladora de América Latina. Ensambladora, manufactura también de América Latina. Pero el productor de México también se le puede decir que es de origen, sí. Así se dio el último acabado, según la aduana, ¿no? El ensamblaje también puede decir que es un país de origen, el ensamblaje. Ustedes saben muy bien que en México llegan las partes de Daewoo, Hyundai, etcétera, y ahí lo ensamblan. Entonces, ¿el productor quién sería? México. Entonces, las mercancías que llegan de México y que son idénticas, ¿no? De un producto declarado, la aduana lo va a comparar. Se llama transacción de mercancías idénticas, ¿no? Vamos a seguir. Mercancías idénticas. Aquí está. Ahí está el productor, que tiene que ser el mismo productor de lo que va a comparar la aduana, porque en el CIBEC, el productor, y que tiene características físicas, ¿no? Iguales. El color puede diferir, lógicamente, pero las características de sus funciones, etcétera, tienen que ser iguales, su manufactura iguales, la calidad igual y el prestigio comercial, porque el prestigio también determina el precio y se puede distorsionar también el precio. Esas mercancías idénticas. Valor de transacción de mercancías similares. Una vez que la aduana no puede comparar tu valor declarado de tu mercancía con alguna mercancía idéntica, pasa con el siguiente método. Entonces deja el método de mercancías idénticas y te dice que va a comparar tu precio declarado con el valor de mercancías similares. Si el valor en aduanas de las mercancías importadas no puede determinarse con arreglo o lo dispuesto en el artículo 1 y 2 del valor en aduanas de la OMC, entonces se pasa a valorar con el método de transacción de mercancías similares. Vendidas para la exportación, tiene que haber una transacción. Vendidas para la exportación al mismo país de importación. Y exportadas en el mismo momento, lógico, en los momentos y el tiempo. Y el mismo momento que las mercancías objeto de valoración, ¿no? O un momento aproximado, que la aduana va a comparar con otro similar que tiene en el CIBE. Ahí he colocado de todo el mundo de condiciones, porque no es lo único, son varias condiciones, pero solamente estoy colocando 3, las básicas para comprender. Que sean muy semejantes a las mercancías objeto de valoración, en lo que se refiere su composición y características, ¿no? Que sea prácticamente similar. Lógico, es muy distinto, no es similar si esas carteras son de cuero y otras son de cuerina, no son similares. Cuero, lógicamente, tiene mayor valor. No es similar un polo, ¿no? De algodón, Tanguis, con otro polo, así tengan la misma marca, etcétera, pero un polo con fibra sintética, ¿no? Es muy distinto. Entonces, el polo puede ser de diferentes colores, diferente forma, etcétera, similar, pero que lógicamente deben tener la misma composición y características. Que pueda cumplir las mismas funciones, lógico. Va a comparar un bolso, no, digamos, bolso, puede ser de dama, caballero, es indistinto, pero es un bolso, pero tiene la función, que es un bolso, que es muy distinto de una maleta, ¿no? Entonces va a comparar que tenga la misma función. A ver, y ser comercialmente intercambiable. Eso es importante. Cuando yo estaba siempre preguntando, ¿a qué se llama intercambiable? Para que puedan entender que se llaman mercancías similares. Son aquellas por las cuales tú puedes intercambiar con otra persona. Quiere decir que los bienes que estás intercambiando son similares, ¿no? Es como decir, ¿no?
Yo voy a intercambiar un celular y te voy a intercambiar contigo otro celular y tú me vas a pedir un celular de la misma calidad, así sea diferente marca. Me quedó claro, ¿no? Así sea diferente marca, pero que sea la misma calidad porque determina el precio. A ello se llama mercancías similares, para poder valorar y comparar con esas mercancías similares que están en el CIBE. Y la aduana da una definición. ¿A qué se llama mercancías similares? Que se hayan producido en el mismo país. Vuelvo a repetir, es lo mismo, no comercializar, sino producir, el productor en el mismo país y por el mismo productor de la mercancía objeto de valoración. ¿Me está colocando esa condición también? Y por el mismo productor de las mercancías objeto de valoración. La aduana está comparando tus bolsos, que ya lo declaraste y que ya pagaste los tributos, con otros bolsos, lógicamente que tienen el valor en el CIBE, pero también que es del mismo productor. Y en los mismos momentos también, porque el momento también distorsiona el precio. Se llama mercancías similares, que a pesar que cuenten con diferentes características, pero tienen la misma composición, ¿no? Si es de algodón, el otro también tiene que ser de algodón. Si es de cuero, el otro también tiene que ser de cuero. Y que no distorsione el precio, ¿no? Son similares, que son intercambiables. Un celular de una marca con otro celular de otra marca es intercambiable, pero ¿qué guardan en común? La calidad, su composición, etc. Vayamos. Aquí está resumido, está el productor, ¿no? Que va a fabricar estos productos y cuando se va a comparar aquí en la aduana con este método de mercancías similares, tiene que ser la misma composición característica, las mismas funciones y que sean intercambiables. A ver, hay otro valor, otro método deductivo. Cuando la aduana no puede valorar tu valor declarado en aduanas, tu valor o el valor que has declarado en aduanas, no puede aplicar el método de transacción, va con el siguiente método, idéntica. Si no cumple con las condiciones, va con el tercer método, que es mercancías similares. Si no cumple las condiciones para poder comparar la aduana con el método de mercancías similares, te informa que va a validar tu valor. A ver, vamos a ver. Cuando no se puede determinar el valor en sobre la base del valor de transacción de las mercancías importadas, se determinará sobre la base del precio unitario al que se venda a un comprador no vinculado con el vendedor. A ver, vamos a ver aquí, ahorita lo voy a explicar. Dice, sobre la base del precio unitario que se venda a un comprador no vinculado con el vendedor. O sea, no debe haber vínculo, como el primer método, entre vendedor y comprador. La mayor cantidad total de las mercancías importadas o de otras mercancías importadas que sean idénticas o similares a ellas en el país de importación. Lo voy a explicar todo este concepto que da la OMS con una diapositiva didáctica. La voy a colocar acá, que la he elaborado, para poder entender. A ver, presten atención, porque lo demás es teoría, y con teoría muchas veces no podemos aclarar la situación. A ver, hay un productor, ya. Ese productor va a producir y se va a llegar a esa mercancía bajo una comercialización, de un tercero puede ser, va a llegar a las manos de estos compradores. Miren, de estos compradores. Comprador 1, comprador 2 y comprador 3. Le he puesto simbólicamente una cara, pero puede ser compradores 1, varios compradores 1 que compraron 100 carteras del mismo productor. Puede haber varios productores, ¿no? Como este comprador 2 que compró 80 carteras del mismo productor. Puede haber, en el número 3, puede haber muchos compradores, así como que está representando al comprador 3 que compró 40 carteras. A ver, vayamos a ver acá. Entonces, los compradores 1 compraron 100 carteras a un valor de $40. La aduana ya lo está organizando. Los compradores 2 han comprado, cantidad de compradores 2, han comprado 80 carteras, ¿no? A $45. Y el comprador 3, o varios compradores 3, o tú, puede ser que tú has comprado carteras
que estás incluido en el grupo que han comprado 40 carteras a $46. La pregunta es, ¿cuál de esos valores la aduana va a determinar que es el valor que se debe declarar? Todo comprador de esas carteras. ¿Cuál es el valor que dice la aduana según el método de la OMC? La mayor cantidad de carteras compradas. No, la mayor cantidad de carteras compradas. El grupo número 1 que compraron 100 carteras fueron los que compraron más que el grupo número 2 de compradores. El grupo número 2 de compradores compraron 80 carteras. El grupo número 3 de compradores compraron 40 carteras. Pero el grupo número 1 que compraron 100 carteras, que es el mayor grupo que más carteras han comprado, ¿cuál fue el valor que ellos declararon? ¿Cuál es el valor que ellos declararon? $40. Entonces, ese es el que marca el valor declarado. Todo importador que compra esas carteras del mismo productor, ¿no? Del mismo proveedor, y que sea cual fuere la cantidad de carteras, el valor sería $40 para comparar. Pero si yo declaré, digamos, $30, se está alejando del valor, el verdadero valor que debería declararse, aproximadamente $40. Ese es el valor que la aduana va a determinar. Es un poquito complejo, sí, pero se aleja más de la realidad de lo que yo he comprado en el precio, se aleja. La aduana no quiere llegar a este método, por eso la aduana publica de que sea un método de transacción o si no, método de mercancías idénticas. Pero si no cubre las condiciones, no tiene la documentación, etcétera, etcétera, entonces la aduana puede tomar este método deductivo, deduce tu valor declarado. A ver, ¿cuánto declaraste? Declaraste $50 o declaraste $30 y sobre ello ya pagaste los tributos. $30 cada cartera. Valor FOB unitario, $30. Sea la cantidad de carteras que hayas comprado, $30. La aduana dice, no, el valor que has debido declarar es $40. Y tú le preguntas a la aduana, ¿por qué? Porque te ha aplicado el método deductivo. Porque la mayor cantidad, ¿no? Los compradores han comprado, lógicamente, carteras. O sea, los compradores han comprado cantidad de carteras. El mayor volumen de carteras es el que determina el valor. Hay volúmenes declarados. Hay 1000 carteras que han comprado a $40. Hay de repente 500 carteras que han comprado a $45. Hay también carteras, ¿no? Que son 20 carteras en la cual se determinó el valor, fueron declarados a $20 o $10. La aduana va a determinar el verdadero valor en el mercado, el mayor volumen de importación de una cartera con un valor determinado, ¿no? Se han importado 100 carteras y lo han declarado las 100 carteras a $40, lo dices, es mayor, porque en ese momento también han comprado otros, ¿no? Han comprado, y el total que han comprado salen 8 carteras, y el valor declarado fue 45, pero la mayor cantidad de volumen que ingresaron al país, o sea, en este caso, 100 carteras, y el valor declarado de esas 100 carteras fue $40. Ese es el valor que se va a determinar para comparar. ¿Quedó claro? ¿Cuál es el valor declarado que debería ser real? El mayor volumen de carteras que ingresaron con un valor determinado. Es el que va a determinar el valor, ¿no? El valor en el valor FOB declarado. ¿Cómo se llama? Método deductivo. ¿Es más complejo? Es más complejo. A ver, es siguiente. Una vez que la aduana no cumple con las condiciones del método de transacción de mercancía, la principal, mercancías idénticas y mercancías similares, y tampoco puede con el método deductivo porque no cumple con las condiciones, porque lo que has declarado no es del mismo productor, ¿no? Primera vez que estás entrando de repente con ese producto, como las grúas pórticas, por ejemplo. Cuando se importó las grúas pórticas, ¿con qué le iban a comparar? Si era la primera grúa pórtica que ingresaba al país.
Con el método de transacción, ninguno de los métodos de transacción, que son 3. Con el método deductivo, menos, porque no habían otras declaraciones para poder comparar, para ver el volumen de grúas pórticas que han comprado, no. Porque digamos, si hubiera un terminal portuario que hubiera comprado 3 grúas pórticas a un valor de $1.000, caso hipotético que estoy diciendo, porque un poco desajustado estoy diciendo, $1.000, y tú estás comprando una, ¿no? Y otro compró 2, va a tomar en cuenta el precio del que compró más, de grúas pórticas. Se utiliza el método deductivo, pero cuando llegaron las grúas pórticas, ¿con qué le iba a comparar? Era la primera vez que llegó una grúa pórtica, y entonces se podría aplicar este método, el método de valor reconstruido. Con arreglo al valor reconstruido, que el método más difícil y menos utilizado, el valor en aduana se determina sobre la base del costo de producción de las mercancías, objeto de valoración, más una cantidad por concepto de beneficios y gastos generales, igual a la reflejada habitualmente. Hablando en cristiano, ¿qué quiere decir valor reconstruido? Que se tiene que volver a demostrar, ¿no? Cada parte del bien hay que reconstruirlo el valor. A ver, la grúa pórtica, habría que colocar e identificar todas las partes de una grúa pórtica. Cuando la construyeron, lógicamente tuvo todo un valor, el material, o los gastos, la parte operativa, todo se tendría que reconstruir el valor y sería tedioso, lógicamente. Y sería tedioso y que se acerque a la verdad, la validez del valor no se puede acercar directamente. Valores de materiales, de fabricación, o sea, volver a construir el valor total del bien. Es el valor reconstruido, ¿no? A ver, y cuando la aduana, a ver, seguimos con este método. Una vez que la aduana no se cumple con las condiciones, hay otro método, ¿no? Bueno, este es el método de reconstruir. Valor de los materiales, la fabricación, gastos generales, y volver a reconstruir el valor. Ahí está. Método del último recurso. Cuando el valor en aduanas no puede determinarse por ninguno de los métodos citados anteriormente, podrá determinarse según criterios razonables, compatibles con los principios y disposiciones del GAP, que es un acuerdo general arancelario. Estoy colocando este símbolo, donde hay un hombre que está en equilibrio, ¿no? Está en riesgo. ¿Qué quiere decir? ¿Qué simboliza? Simboliza que cuando se aplica este método del último recurso, cabe el riesgo que no sea el valor real en el mercado. Cabe el riesgo. Un ejemplo. A ver, llegaron las grúas pórticas. Si se aplica este método, de repente a alguien se le ocurre en aduanas, ¿qué tal compararlo con el precio de la grúa pórtica de Chile, que ya llegó en Chile? Compararlo, ¿no? Con anuarios, con revista, ver precios de la zona cercana, ¿no? De repente, a ver, ¿quién importó? Colombia. Fue el primerito que le ganó al Perú en importar. Los colombianos en logística nos ganan en el área portuaria. Y entonces, de repente ellos fueron los primeros. O más cerca, Chile. Podemos comparar el valor, pero se aleja más de la realidad. Norita, ¿qué me dices? ¿Que el internet está feo? Sí, acá, bueno, también puedo ver. Pero estás mirando la diapositiva número 21, Norita. Me avisas, por favor. ¿Ya? En el chat. Sí, hay momentos, hora punta, en la cual nos da esa jugada el internet. Está, por si acaso, estas diapositivas están en el campus Zoom, ¿no? Siempre la coloco ahí. Bueno, por eso se llama método del último recurso. Así se le llama, ¿no? Vamos a seguir. A ver, apliquemos lo aprendido, porque paso de que cada punto, otra vez lo voy explicando, apliquemos lo aprendido, y voy a dar un espacio, cómo va a ser el parcial, un espacio, una retroinformación, cuando califique sus evaluaciones en el campus digital. Aquí, a cada uno de ustedes le he colocado una retroalimentación y las respuestas ya colgando
en el Zoom y le estoy colgando también en la respuesta. Le he colocado un PDF, cómo deberían responder, cuál es la respuesta adecuada, de tal manera que no termine solamente un examen, para que termine también en un aprendizaje. A ver, vamos a seguir. Apliquemos lo aprendido. A ver, apliquemos lo aprendido. Primero, realizo una transacción de compra. Cuento con la documentación requerida que evidencia el precio del bien pagado o por pagar. Que evidencia el precio. Tengo toda la documentación. Tengo la factura, de acuerdo a la normativa de la aduana, qué requisitos, de qué criterios debe tener una factura. Lo cumplo. Tengo todos mis libros contables en orden. En cualquier momento que la aduana me notifique, ya le estoy respondiendo y cumpliendo. No es un obsequio, no existen restricciones en la transacción, no hay condicionamientos, no existe vínculo directo con el proveedor. ¿No? A ver, ¿me puede dar un ejemplo de condicionamientos? ¿Qué puede ser? Puede ser que yo te diga, el vendedor te diga a ti, mira, yo te vendo este carro, pero si me compras, a ver, diga, ¿me compras otro carro más? ¿O me compras también los repuestos? ¿Qué te puedo decir? Accesorios, etcétera. Yo te hago una rebaja, pero me tienes que comprar. Ya son condicionamientos. Son condicionamientos, que es muy distinto que yo vendiendo este carro, te voy a hacer una rebaja dentro del mercado, que es muy distinto, para que no se distorsione el precio. Dice, no existe vínculo directo con el proveedor. ¿Qué es vínculo directo? Que sea tu socio o vínculo familiar. Bueno, vayamos. ¿Cuál sería la respuesta? A, método principal de transacción. B, método de transacción de mercancías idénticas. C, método de transacción de mercancías similares. A ver, ¿cuál sería la respuesta? Está bien claro. Ajá, Yaneli. Sería el método principal de transacción. Así se llama. Y ahora vamos a hablar ahora el nombre completo. Método principal de transacción. Bien, Xiomara. Método principal de transacción. Muy bien. Vayamos al número 2. Al no cumplir con las condiciones de los métodos de transacción, la aduana me solicita toda la documentación que le permita determinar el valor del bien, tomando en cuenta todos los valores del producto, materiales, fabricación y otros gastos. ¿Qué método? Si ya la aduana me está pidiendo todos estos valores sustentados con documentos, todos los valores del producto, de todos los costos que intervienen en la producción del producto, ¿qué método ya me está aplicando? Ajá, muy bien, Marcelo. Me está diciendo, Marcelo me está contestando que es el método de valor reconstruido. Así vamos comprendiendo. Método de valor reconstruido. Claro, porque con la aduana vamos a construir el valor declarado. Para fabricar ese producto hubieron cantidad de costos. Costos es muy distinto a la palabra precio. Para elaborar un bien está conformado por costos. Costos directos, costos indirectos, costos fijos, costos variables que les han enseñado. Y entonces ese se va a reconstruir. Número 3. Al no cumplir con las condiciones de los métodos de transacción, la aduana determina, tomando en cuenta sobre la base del precio unitario, el precio al que se venda a un comprador, la mayor cantidad total de las mercancías importadas. O sea, va a determinar que el precio en el mercado es aquel, ¿no? O esos compradores que han comprado la mayor cantidad de ese bien con un precio declarado. Ese es el precio que la aduana va a determinar el valor. Tú importaste, por ejemplo, 20 chompas. ¿A cómo lo compraste? Lo compraste a $10 cada chompa. Pero sin embargo, la aduana en el CIBE observa que otros compradores han comprado la misma chompa, pero ¿cuánto es el volumen que han comprado todos los compradores en total? De repente un comprador compró 80 chompas, otro compró 100, acá han comprado más que tú.
y el valor que han declarado de ellos es $40 y tú has declarado $20. Entonces la aduana te va a comparar, dice, ¿a cómo? $20, pero así me ha vendido, pero tú tienes 20 chompas, los demás han comprado 40, 80, 100. Entonces ellos van a determinar el valor, la mayor cantidad, el mayor volumen es lo que determina el valor. ¿Cómo se llama ese método? A ver, la número 3, ¿cómo se llama ese método? Que yo coloqué, ¿no? Comprador 1, comprador 2, comprador 3. El comprador 1 compra 100 carteras a un valor, ¿no? Determina un valor. El comprador 2 compró menos carteras y el comprador 3 mucho menos carteras. ¿Cuál es el valor que la aduana va a tomar como valor real? El que compró mayor cantidad de carteras. ¿Cómo se llama ese método? A ver, por deducción ya podemos decir la número. A ver, ¿quién me puede decir? ¿Quién se tira a la piscina? Si no, otra vez lo voy a repetir. ¿Ya? ¿Nadie se atreve? Ya. Entonces vamos. A ver, ¿alguien? A ver, Marcelo me dice, muy bien, Marcelo. ¿Qué es el deductivo? Después vamos a retroceder para explicar el deductivo. Está deduciendo. Deductivo. Ajá. Ajá. Va a deducir, va a observar el mayor volumen de carteras. Ese es el valor el que compró más y declaró un valor, ese es el valor que está en el mercado. Deductivo. Cuando las mercancías cuentan las mismas características físicas, componentes, materiales y especificaciones, nuevo, usado, montado, desmontado, calidad, prestigio, comercial, la existencia de una marca comercial, o sea, todo me está diciendo las mismas características físicas, los mismos componentes, el mismo prestigio, la misma marca, ¿no? Las mismas especificaciones. Uno declara que ya, esas mercancías son nuevas. Otro, usada. Si son usadas, va a comparar con las usadas, la aduana, lógicamente, pero que tienen que ser idénticas. A ver, ¿cuál sería? Ya lo estoy diciendo ya. ¿Cuál sería la respuesta? En la número 4, a ver, por favor, ya. Sería sería mercancías idénticas. Mercancías idénticas, la misma marca comercial, las mismas características, las mismas especificaciones, ¿no? Especialmente prestigio comercial, es lo mismo en todo. Son idénticas, ¿no? Idénticas. Sería idénticas, sí, Melissa. Similares puede ser diferente marca, pero tienen la misma calidad. ¿Ya? Esa es la diferencia, Melissa. O sea, puede ser diferente marca. Para ser similar, tú puedes ser diferente marca, pero tiene la misma calidad. Pero en este caso, mercancía idénticas, dice la existencia de una marca comercial, prestigio, idéntica, ¿no? Las mismas especificaciones. Si tu mercancía es usada, la va a comparar con otra usada, lógicamente idéntica, que es usada. Si tu mercancía es montada o desmontada, cualquiera de las características, la va a comparar con otra para que sea idéntica. Calidad. Si tu mercancía tiene una calidad A, la va a comparar con otra con calidad A para utilizar el método de mercancías idénticas. Tiene que tener el mismo prestigio comercial también, ¿no? Bueno, entonces vamos a ir aquí. Acá está, idéntica o similar. Se considera mercancías idénticas las que son iguales en todo, incluyendo características físicas, componentes, materiales, especificaciones, calidad, prestigio comercial y mercancías similares, aunque no sean iguales en todo, tienen característica y composición semejante, lo que le permite cumplir las mismas funciones y ser comercialmente intercambiables. Vuelvo a repetir, ¿no? Un celular de una marca con el celular de otra marca sería similar, pero que sean intercambiables, porque tienen la misma calidad. No puede ser similar, ¿no? Un celular de última tecnología con una llamada chanchito, por ejemplo. No puede ser similar porque no es intercambiable. Para determinar si las mercancías son similares,
habrá de considerarse, entre otros factores, su calidad. Lógico, es lo que determina la calidad, su prestigio comercial y la existencia de una marca comercial. Y la existencia de una marca, no puede ser un producto genérico. No se puede comparar un producto con una marca comercial con uno de genérico. Por ejemplo, las medicinas, ¿no? Hay medicinas con marca comercial. A ver, Panadol, por ejemplo, ¿no? Panadol es marca comercial. No la van a comparar con una paracetamol, me parece que es el genérico. Le dicen paracetamol es más barato, ¿no? Es muy distinto. Igual ocurre con los demás productos. A ellos se llama similar. Similar. A ver. ¿Cómo se debe valorar la aduana el vehículo? ¿No? Un ciudadano peruano radicado de hace algunos años en Estados Unidos compró un vehículo automóvil para su uso, ¿no? Entonces, después de 2 años, donde decide enviar el vehículo al Perú como obsequio a su quien radica a Lima. Pregunto, ¿se le va a valorar con el método de transacción principal? ¿Se le va a valorar con el método de transacción de mercancías idénticas? ¿Se va a valorar con el método de mercancías similares o la alternativa con otro método? ¿Qué me contesta en el chat? A ver, por favor. Es un señor, ¿no?, que envía al Perú como obsequio un carro. La aduana, ¿cómo valida el valor declarado? Porque ese señor va a declarar. La aduana aplicará el primer método de transacción principal, aplicará el segundo de transacción de mercancías idénticas, aplicará el método de transacción de mercancías similares u otros. ¿Cuál sería la respuesta? A ver, ¿quién me puede decir, por favor? No hay problema, ¿no? Aquí el hecho es, me vayan aprendiendo, quiero ver qué es lo que me están entendiendo. A ver, invito a Yaneli, invito a Marcelo. A ver, Marcelo escriba, ¿no? Invito a Xiomara, a José Luis Marcos, a Giovanna. A ver, estoy registrando aquí. ¿Qué método? O sea, no te digo que me digas el nombre del método, solamente que quiero que me digas o me coloques en el chat si aplica con el método de transacción. Nada más, para hacerlo más sencillo. A ver, ¿qué me dice Marcelo? ¿Idénticas? A ver, ¿qué me dicen los métodos de transacción? Lo más importante, ¿aquí hay una transacción de compra y venta? No. ¿Qué hay? Un obsequio. Recordemos que para aplicar el método de transacción tiene que haber una venta y una... Así de sencillo. Así de sencillo. O sea, no puede aplicar con ninguno de los 3 métodos. Los 3 primeros métodos son métodos de transacción, sino que el primero se llama método de transacción principal. Entonces, no aplica. Lógicamente, los 3 primeros métodos. Se estaría aplicando, de repente, con el método, ¿qué te puedo decir? Otros métodos que no sea de transacción. El método reconstruido, el método de último recurso. Esos 2 métodos quedarían. Pero de todas maneras tiene que declararse. Se tiene que declarar. ¿No? Bueno, vayamos al siguiente. A ver, la tarea. Vamos a entender bien la tarea. ¿Ya? Yo no sé si me ha escrito una persona de este grupo, o de otro grupo creo, que le entiende. Escriben en el chat y que yo contesto al chat, ¿no? He contestado al chat, he contestado al recreo, al correo, sus inquietudes, ¿no? Me estaba comentando antes, parece que es de otro grupo, me estaba diciendo, para elaborar el primer ítem, ¿no? El primer ítem, tengo que también realizar la ficha técnica, y yo le menciono que no, eso es antes del examen, ¿no? Un día, unas horas antes del examen, todavía de otro grupo, que entré en el examen. Yo le dije, lea por favor detenidamente los lineamientos. No estoy pidiendo ficha técnica, pero el que hace su ficha técnica en buena hora es un valor agregado que está haciendo. ¿Y qué más? La alumna me dice, pero creo que todo el grupo, o sea, su grupo, porque en otros son grupos de 4, porque son cantidad de alumnos en un salón,
en ustedes fueron solamente 2, que más práctico. Y me dice, mi grupo cree que es la ficha técnica. Yo les hago una retroalimentación a todos. No se puede decir creo, se lee detenidamente, se lee detenidamente. Y además le contesté que en cada clase doy un espacio para que el alumno repregunte y que está abierta la comunicación, también se les digo a ustedes, por favor, en todo momento está abierta la comunicación, en el correo y en el chat, en todo momento. Y especialmente cuando ustedes cuelgan una tarea, ¿no? Ahí cualquier inquietud me hacen en el correo o en el chat. O sea, mí no entendí esta parte, mí, ¿por qué me colocó ese comentario? Yo no me enojo, al contrario, me da pie para enseñar más. Si ustedes vieran la cantidad de correos que yo atiendo diferentes cursos, me doy como un trabajo de hormiga, de uno por uno, ¿no? Hasta me hacen preguntas sobreentendidas en cuanto a las notas, por ejemplo, ¿no? Dicen, Miss, ¿por qué esa nota? Y yo digo, ¿has leído el comentario? ¿Has leído los lineamientos que doy un bono todavía? Después, algunos me escriben pidiendo disculpas, Miss, no me di cuenta, inclusive tengo más notas. Sí, lógico. Es que no ves detenidamente todos los lineamientos, y eso pide mucho el mercado laboral. Les doy un consejo. El mercado laboral, antes de preguntar a un jefe cualquier situación, primero lee detenidamente cuáles fueron los materiales que te pidieron, profesora, no utilice esos materiales, ¿qué pasa? Que nadie lo está cuestionando, porque cada uno de ustedes es un mundo, pero para eso existe la comunicación con previsión, no a última hora, ¿no? Todo se puede solucionar, pero dentro de los tiempos estimados. Entonces, vamos a ver esta tarea. Si no comprenden, por favor, la tarea, me están preguntando, por favor. Ya sería tan amable, voy a leer la tarea, la cual tiene que contestar, y ya comienza a correr para el parcial. Se importa trigo americano, tiene ahí una Northern Spring Fog, Nueva York, a un precio según contrato de $180 la tonelada. El contrato de compra-venta tomó como precio de pacto de la cancelación de la mercancía a esa fecha en la bolsa de Chicago. Claro, cuando se determinó el precio, a esa fecha fue con el precio determinado en la bolsa. Ustedes saben que los commodities se determinan en las bolsas internacionales, la bolsa de Nueva York, la bolsa de Londres, son los commodities. ¿Me puede dar un ejemplo de commodities? Sí, tenemos, por ejemplo, el trigo, tenemos también, por ejemplo, el petróleo, tenemos el algodón, tenemos el café en grano verde, se determina en las bolsas internacionales. Entonces, cuando se importó ese trigo, ¿no? Se tomó como referencia, el precio, ¿no? En la bolsa de Chicago. La mercancía se destinó inicialmente al régimen de depósito. Depósito aduanero es un régimen que permite traer mercancías y que esa mercancía puede estar en máximo un año. Destino 70, según en la declaración, ¿no? Entonces, la mercancía se destinó inicialmente al régimen de depósito cuando se cotizaba en bolsa a $170, la tonelada, y se nacionaliza 6 meses después cuando la cotización internacional era $200. Hablando en cristiano, cuando se estimó el contrato, se determinó el precio, era $180 en ese momento la bolsa, como referencia, cuando se estimó el contrato. Después te dicen que cuando se destinó el régimen de depósito, o sea, cuando ya recién se destina la mercancía, hay una declaración y yo le digo a mi agente aduanero, por favor, ¿ya tiene la declaración? Sí, ya numérame la declaración para que empiece el despacho. Justo en ese momento, la bolsa estaba determinando a $170. Entonces, 6 meses después, como se puede estar la mercancía más de 15 días en un depósito aduanero, ¿no? Porque el depósito temporal máximo es 15 y en un depósito aduanero máximo es un año. A los 6 meses que se nacionaliza, en ese momento en la bolsa, el trigo estaba a $200. La gran pregunta, ¿cómo se determina el valor en aduanas? Cuando estaba en el valor en el contrato, ¿no? Cuando se estimó la transacción de compra y venta, cuando se pidió la declaración, en ese momento había otro valor en la bolsa de valores, ¿no? O cuando se nacionalizó la carga. ¿Qué piensas? ¿Tiene la respuesta? ¿Qué piensan ustedes?
¿Qué valor toma la aduana? Cuando hubo la transacción, cuando recién se pidió el despacho, o cuando, ¿no? O cuando se nacionalizó la mercancía. Ya ustedes tienen la respuesta. Ahora, para los chicos que están presentes, ya les menciono. ¿Qué se respeta? El contrato de compra y venta. Porque no sabemos en qué momento llega la mercancía a un depósito temporal y de repente el importador decide pasarlo a un depósito aduanero. Lógicamente, no sabemos en qué momento, pero sí sabemos un valor fijo, que es de la transacción de compra y venta. Ahora me dice, cuando se nacionaliza, puede estar 6 meses, 7 meses, 8 meses, y el valor del trigo va aumentando, aumentando. Puede aumentar o puede bajar en la bolsa, pero ¿qué valor puede tomar la aduana? Es del contrato, el que se estimó inicialmente, que es $180. Yo estoy dando una respuesta. Son situaciones que se presentan para que la aduana estime que es el valor declarado. Vayamos a la siguiente. ¿Qué método de valoración aplicó? A ver, si tiene un contrato, ¿no? Es una venta, hay una compra, cuenta con toda la documentación, ¿qué método se puede aplicar? A ver, ¿qué métodos se pueden aplicar? Si es una compra y una venta, ¿qué métodos, a ver, se puede aplicar? Porque no hay más detalles para decir qué método especialmente, uno, ¿no? Pero ¿qué métodos? Si yo sé que es una compra y una venta y hay un precio según contrato, precio pagado por pagar, y que lógicamente cuento con todo el documento, ¿no? A ver, muy bien, Marcelo, con los métodos de transacción. Claro, porque si yo te pregunto cuál de los métodos de transacción, tendría que colocar más detalles para que tú deduzcas, ¿no? Deduzcas si es el principal método de transacción, método de mercancías idénticas o método de mercancías similares. Faltaría, soy honesta, faltaría más datos para que tú me digas cuál de los 3 métodos. Pero lo que dice Marcelo, Renzo Marcelo, tiene toda la razón. Se puede aplicar el método principal de transacción porque hay una compra y venta. Hay un precio pagado por pagar. También se podría aplicar, porque no hay mayores detalles, el precio el método de mercancía de transacción idéntica. La aduana utiliza el CIBEC y compara lo que tú has declarado con los promedios que están en el CIBEC, valor FOB unitarios. Y también te puede comparar la aduana con método de transacción de mercancías similares. Lo que dice Renzo tiene toda la razón. Ahora, específicamente uno, faltaría mayores datos. ¿Dónde puedo encontrar tantos problemas de valoración? Sí, en internet hay uno que dice 100 casos de valoración. Yo te voy a decir algo bien simple y que no voy a repetir. Yo en cada semestre, como se dice, me voy reactivando yo misma, ¿no? A ver, quiere decir, yo me acuerdo como hace más de un semestre que yo colocaba a los chicos unos casos. Si bien sencillo lo que estoy explicando, bien sencillo. Y le decía, crea un caso. Y me colocaba unos casos, creo que ni el agente aduanero podía responder. ¿Qué había pasado? Que le hacían copy de esos casos que están en internet. Y yo decía, este chico está como para ser agente aduanero, especialista de aduanas. Unos casos más complejos de valoración. Y yo le decía, crea un caso sencillo. Vas a crear un caso sencillo. Pero yo no les voy a pedir a ustedes crear un caso. No, realmente. Si no, de repente ahí yo les puedo dar un caso sencillo y ustedes me pueden decir qué método, así como este, ¿no? Yo voy a elaborar un caso sencillo y ustedes me dicen y me lo sustentan qué método se podría aplicar, que sería más viable, ¿no? En vez de hacer copy-paste de 100 casos de valoración, ¿no? Y es así, el docente poco a poco va en base de lo que está ocurriendo en las tareas, va cambiando con el fin de que el alumno deduzca, analice, investiga y poco a poco vaya aprendiendo, ¿no? Y con el tiempo me puedo olvidar, sí, pero no te vas a olvidar que el agente, el especialista de aduanas y todos los de la aduana validan el valor que tú has declarado con métodos, eso no te vas a olvidar, con criterios en todo el mundo, comunes.
y que es el método más importante es el método de transacción principal. Y no te vas a olvidar que la aduana Perú valida tu valor declarado con el segundo método, que es de mercancías idénticas. Ajá. Eso no te vas a olvidar. Bueno, vamos aquí. Ya, me voy a dar un espacio antes de acabar para dar el feedback o retroalimentación. Ustedes fueron, creo, porque yo tengo más de un grupo de gestión y a cada uno le he brindado un producto distinto para que lo investiguen bien, lo investiguen con su arancel y su operatividad aduanera, ¿no? Entonces, ¿cuál fue el producto? Un producto de alimento. Y ahí lo dice, le están las características. Y este producto, lógicamente, ¿en qué categoría está? Está en la categoría de industria alimentaria. Como la gran mayoría me han contestado, la gran mayoría. Entonces, su capítulo no sería el capítulo 11, ¿no? U 11, sería ahí lo tengo la respuesta, acá tengo la respuesta, ¿ya? Todo le he colocado un PDF para que tú lo leas y lo compares. Sería, la avena sería capítulo 19, 0490.0. Yo digo la avena, pero en el examen te coloqué una serie de características que tenías que leer. No puede ser que entre operatividad aduanera y coloco avena nada más. No. Ahí tengo tu arancel, ahí tengo el arancel que te colgué en la sesión 3 o 4, te colgué el arancel y te colgué también la clase en el team, la clase más importante para hacer el examen, te lo colgué. A pedido de ustedes, me parece. Lo colgué ahí. Entonces, está agrupado en industria alimentaria, como varios chicos me lo han contestado, que es 190490.000. ¿Y cuál es la denominación? Los demás. Uno me colocó algo parecido, ¿no? Pero igual le he considerado, pero comienza con capítulo 19049000. Ahora, esa pregunta, de acuerdo a la rúbrica, si no la contestaste, no hubo una respuesta precisa, que no la contestó porque realmente me estás colocando otro capítulo muy distinto, equivale a 0, pero no le he colocado 0, ¿no? Comprendiendo que lógicamente recién están entrando a ubicar, porque no le estoy pidiendo clasificar es más complejo, porque hay que enseñar reglas, bastante teoría y reglas, estoy colocando solamente ubicar. Entonces le he considerado, lógicamente, ahí creo que 5 o 4 puntos, ahí le he considerado, ¿no? Ahora, para no dejar de lado que han hecho un esfuerzo. Ahora, en la segunda, donde están varios productos, algunos me colocaron miel de abeja o algo de abeja, miel de abeja, pero no, el producto es abeja. Y con no es semilabial, B grande, B labial, no, algunos me han puesto abeja, cuya subpartida es 0106410000, que sí me han contestado varios. La abeja. No, sí hay, que es un animal. No. Los demás sí me han hecho muy bien, todos me han coincidido los demás productos, que es la leche condensada 0402991010, sandía que es 08071100, y abrigos de algodón que son como 3 subpartidas que igual he considerado. Algunos me han colocado el 610120, otros me han colocado el 6102, no sé qué más, porque viendo en el arancel hay abrigos de vestido, abrigos para caballeros y abrigos para damas, pero como no especificaba, lo he tomado en cuenta. Como 3 subpartidas le he tomado en cuenta. Entonces, en el Zoom te estoy colocando la nota real para que veas qué es lo que tienes que aumentar, crecer. Pero en la clasificación de nota principal, donde te van a promediar, al final te ha aumentado puntos. Es lo que quiero que compares, ¿no? Más que comparar la nota, yo quiero que leas el comentario para aprender, ¿no? Algunos de 14 le he colocado 16, algunos 14 le he colocado 17. Y Missy, ¿con qué criterio? Como yo te había dicho, ¿no? Ahí yo tengo mi tablita de las personas que han realizado las 4 primeras tareas, ¿no? Mi tablita. Indistinto de la nota,
porque de repente 4 tareas y de repente tienen 14, 12, 15, indistinta de la nota. Le ha aumentado su puntaje, ¿no? Son muy pocos que me han hecho las 4 tareas, muy pocos. No lo estoy promediando, porque si promediara como lo hacía yo el semestre pasado, uff, sería mucha la desventaja para el alumno. Entonces, por lo tanto, más que desventaja, porque es importante, las tareas son importantes. Es básico porque se supone que las tareas está aplicando lo que ha estado presente en la clase. Entonces, le ha aumentado sus puntos como bono. Y hay personas, lógicamente, que ninguna tarea tiene. Le voy a mandar un correíto. No, no para asustarle, ni condicionarle, ni nada por el estilo. Al contrario, para motivar que hagan sus tareas. Inclusive, un alumno, no de ese salón, pensé que otro salón, me escribe y me dice, Miss, pero yo busqué en operatividad aduanera. Ya, está bien, pero también el arancel. Yo les colgué el arancel y les enseñé, el arancel tiene 3 columnas. Y de ahí, lógicamente, estoy identificando. Yo quiero comprender que de repente no han leído, quiero comprender que no han visto bien los lineamientos, o quiero comprender que también no han revisado el material, ¿no? Cuando tú te retiras del aula virtual, tú te puedes retirar, eres libre, porque en cualquier área donde yo estoy trabajando, hasta el mismo trabajo, teletrabajo, hay un entendimiento y una comprensión, porque son muchos los motivos que nos retiramos, los megas, la distancia, etcétera, ¿no? O se nos va el internet, pero tenemos que revisar, ¿no? Tengo que llamar por teléfono, en qué quedó, etcétera. En el caso de ustedes, mirar las PPT, la profesora coloca las PPT, las leo, las repaso, y dentro del tiempo prudencial le escribo a la profesora, no entendí esto, no entendí el otro, ¿no? Pero en el tiempo prudencial. Eso es importante que ustedes sepan. Entonces, ahora, como se dice, empezamos de nuevo. Hola, buenas tardes. Sí, a ver, voy a aumentar acá el... Sí, dime. Hola, buenas tardes. Hablo Vicente Rodríguez Chapián. Me acudí a su casa de mi compañero Rafael por motivo de mis notas que vi hoy día. El día 10. Perdón, Rodríguez, te estoy buscando en mi Excel. A ver un ratito, ¿ya? Rodríguez, sí, no está el examen. Ya, un momentito, Luis. Ya que estás comentando sobre el tema de las evaluaciones, sale NSPD, pero en el momento de que yo te envié el día 10, se perdió mi celular, yo te envié un día 10 de una cabina, un día 10 en la tarde, en la hora de clase, por 3 de la tarde, ¿Ya? porque era la tarea para enviarles, porque en ese entonces había dicho que era una tarea. Y tú el mismo día lunes del día dices que el examen se va a ampliar el día 15 y todavía faltaba media hora para que se culmine la hora de las entregas que habías puesto para una fecha primero. Después me doy con la sorpresa que le llegas a ampliar para el día sábado. Y yo ya no vuelto a enviar las tareas porque yo le había enviado el día lunes a las 3, faltaba media hora para que culmine la hora. Y confiado yo que mis tareas estaban enviadas y entregadas, y me doy con la sorpresa que sale como NCP. A ver, te pregunto, ¿es tarea Dime, la que me estás hablando o la evaluación continua 1? primero das para entregar el trabajo, que era para el examen. Y yo te entregué eso de las 3. Perdón. Sí, pero mira, yo he revisado el acceso de evaluación continua 1, ¿ya? Que es la principal, porque las tareas las estoy tomando como referencia, no la estoy promediando, ¿ya? No está Sí, tu archivo. sí, es que no me estoy dejando de explicar. Es que el día 10 te le envié eso faltando media hora que acabe tu clase. O sea, media hora que se culmine la hora de la clase. ¿Me dejo entender? Y yo te envié. Y luego tú empiezas la clase y comentaste que la tarea, que el trabajo va a ir para el examen para el día sábado. Pero yo te había enviado en la tarde, antes de llegar tu hora. Y me doy con la sorpresa que sale como NCP. A ver, ¿no sabes qué, alumno? No Dime, vamos a... Nos comprendemos mejor. Me escribes un correo y yo te saco los prints. Sí, te copio las capturas de pantalla, porque en el Zoom, por eso qué importante es colgar en el Zoom.
situación que se presenta como el tuyo, ¿no? Yo capturo la pantalla y te lo copio, porque Sí, me salió como hablamos, entregado, sí, como entregado. sí, nos ponemos de acuerdo. Y yo le digo a las personas que cuando vencía el examen, A ver, ¿quién me contesta ahí, por favor? Marcelo, serías tan amable que me puedas... ¿A quién he visto su examen? Al chico escriba, a ver, que me coloque cuando vencía el examen. Ya estaba programado, inclusive en la última clase, cada clase ya decía, ya va a vencer el examen. No te confundas con las tareas, alumno que me has hablado y que te espero que me escribas un correo, porque no te entiendo Correo, bien. un correo. Sí, te envío un correo. Sí, te envío un correo. ¿Cómo te apellidas? Rodrigo Chapiama, Miss. Rodríguez. Chapiama Vicente, Miss. Chapiana Vicente, pero tu apellido es, pero tu principal apellido es, el apellido paterno es Rodríguez. Miss. Chapiama materno. Chapiama materno. Te envío un correo. Y Rodríguez. Sí, Miss. Ahí está. Acá me dice Melisa, ¿no? Melisa, el sábado 15 de mayo. Ya, esa programación no se ha movido desde el primer día que di a conocer el examen. Esa fecha no se ha movido para nada. Y los chicos son testigos que no se ha movido para nada esa fecha. No puede ser que te has confundido con las tareas. Tareas es otra cosa y la evaluación continua es otra. Y es más, si la has colgado, tú me dices lo que yo... Estaba en comunicación con mis compañeros. Si tú me dices que la has colgado... Sí, si tú has dicho que has colgado... Sí, si tú has dicho que has colgado el día 10, ¿qué ha pasado? Que no has verificado que si el archivo se envió, porque en el acceso del Zoom aparece la fecha, la hora en que llega el archivo. Y tu apellido, donde está tu apellido, está vacío, ¿no? No te vayas a confundir. Uno son tareas y otro la evaluación continua 1. Por eso, para no estar conversando que sí, que no, todo se conversa con sustentos. ¿Qué hacemos? Me escribes un correo porque todo... Sí, dime. Te envío un correo, Miss, te envié un correo con el motivo del cual... ¿Cuándo enviaste el correo? El correo te envié hace media hora, como veo que no... Ya. Cuando viste mi nota, mira, ya, una sorpresa que te he enviado. Ya. Pero mira, yo quiero que analices la situación. Si yo estoy en plena clase, ¿cómo voy a ver tu correo? ¿Ya? No, ¿Tú te envié porque no te contaste. Mira, ese examen era el día que tú envías para hacer era el grupo, eran de 2 personas, dijiste, pero yo lo hice solo, el trabajo lo hice solo yo. Y en caso el día lunes tú mismo le amplías, dices, hoy día no va a haber examen, se va para el día sábado. Pero yo ya te había enviado. Joven, quizás de repente no estás asistiendo a las clases normalmente. ¿Por qué? Yo no he dicho que ese día ya no va a haber examen. ¿Cómo va a haber examen si el examen ya estaba programado con días de anticipación? ¿Por qué? Porque los exámenes no pueden ser en clase directo, porque todo el mundo no tiene bien su internet, ¿ya? A ver, y esos son testigos los alumnos. Sí, el examen ya estaba colgado ya buen tiempo. Imagínate que si tomara examen directamente, ¿cómo voy a tomar examen directamente? Sí, ¿ya? Yo te entregué el día 10. A ver, joven, me dice que me has escrito, no he podido ver, por lógica, porque estoy en plena clase, desde las 2 de la tarde estoy en clases y no estoy mirando los correos, pero eso no quiere decir que no lo voy a ver, ¿ya? Sí, en el momento que están las evaluaciones, por eso me estoy comentando, me tenés que acercar a su casa de mi compañero, porque yo mi celular me lo robaron. Y como vi mi nota, ahí, porque yo sí te envié el día 10, el mismo día 10 yo te envié mi trabajo. A ver, si me has enviado, pero mira, yo te voy a hacer la captura de pantalla y todo es con evidencia. Yo quiero que aprendan el día que están trabajando, todos son evidencias, ¿ya? Evidencias, porque si no quedan las palabras en el aire. Ahora, segundo paso. Escúchame por favor, escúchame por favor. El segundo paso es que vamos a buscar una solución, no te hagas problemas, ¿ya?
pero todo primero aclarar la situación, qué pasó, de repente colgaste y no te diste cuenta que no se envió, ¿no? ¿Por qué? Porque yo no puedo mover nada del sistema. El sistema captura lo que ustedes envían, ¿no? Y la profesora no borra, el sistema captura lo que ustedes archivo envían. Y mayormente ocurre que los chicos tienen problemas en el envío, ¿ya? Y segundo paso, vamos a conversar, voy a leer tu correo una vez que termine, ya en la noche, porque de acá sigo otro curso, por favor, sigo otro curso, y en la noche te contesto y vemos una solución, ¿ya? Para que quedes tranquilo, ¿ya? ¿Me escuchaste? ¿Sí? ¿Me escuchaste? Sí, me te escuché, pero ya, Ya, te voy a esperar ya, y te a voy mi a correo. mandar en la noche, me voy a dar el detalle de leer tu correo y te voy a mandar las evidencias, ¿ya? Evidencias. ¿Qué pasó el día 10? ¿Ya? De repente me lo has mandado, le llamen en otro acceso, no sé qué ha podido pasar, no puedo Es especular, ¿ya? una ultimita, mis disculpas. Sé que el tiempo es Ya, muy... Es que sí, el día 5, el día 4, mandas un trabajo que era para enviarle. Pero el día mío de clase comentan que se va a alargar para el día 10. ¿Me dejo entender? ya, Y con mis sí, ese compañeros, es un mensaje. yo estaba en comunicación con mis compañeros en la sede de Quito, yo estaba en comunicación con ellos. Y era un trabajo que era para hacer de 2, pero yo le hice solo. Entonces mi compañero me comenta, no, la profesora le está alargando para el día 10, pero yo ya envié, le está alargando para el día sábado. Entonces yo le envié el día 10, te le envié yo, y me dice que es para el sábado. Entonces Ya, yo no tenía más, yo he enviado para que voy a estar revisando más, y me salía entregado a mí. Y después ya, le pones para el día 10. ya. Y yo te envié Mira, sí, sí te escuché, ya te escuché. Vamos a aclarar, voy a investigar, voy a analizar y voy a ver qué me enviaste el día 10. Ya quedamos así, ¿ya? sí, Porque si mis. lo enviaste, debe estar por ahí, pero no está en el acceso donde dice evaluación continua 1. No está, ¿no? Ya te lo digo. Iba a mandar un correo todavía a 8 personas que no está el archivo. Y eso es lo que tenemos que, iba a buscar una solución contigo. Ya, no hay problema, no te hagas problema. Es más bien, tenme paciencia. Cuando yo termine, yo estoy terminando de dictar clases a las 11 de la noche, ahorita ya tengo que marcar todavía. ¿Ya? Ya, mis Por disculpas. favor. Gracias ¿Ya? por... Ya. Está Ya, bien, mis. no te preocupes. Ya. Ya, mis. Ya, chicos, Chao. entonces, ahí está la tarea. Por favor, ahí está la tarea. Y no esperen, las tareas están programadas por la institución, ¿ah? Desde el primer día de clase. Esas tareas ya están hechas por la institución. No es la profesora que lo ha colocado. Ya. Lo que hace la profesora, colocarles fechas de término, que inclusive estoy colocando hasta más 7 días. Como dice el alumno, un día 3, 4, hasta el día 10, esas son tareas, no te confundan, no se confundan, por favor. Y está clarito cuando está el acceso, evaluación continua 1. Ahí está bien clarito. Está bien clarito lo que he colocado ahí. ¿Ya? Bueno, chicos, me despido. Ajá, gracias, Mili, por tu apoyo, ¿no? Y más aún, que cada clase les hago recordar, ¿ya? Hasta la próxima clase, Xiomara, Celeste, a todos, por favor, gracias por la atención, gracias. Cualquier inquietud me escriben al correo para poder atender su inquietud, ¿ya? Muchas gracias. Muchas gracias, Melissa, muchas gracias, Xiomara, Renzo, Zulmi, Escriba, Renzo, José Marcos, León, ¿no? Leandres, Giovanna, ¿no? Renzo, gracias. Zulmi, ya nos vemos, chicos. Nos estamos viendo. Cuídense.